Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás? Corazón puntero como siempre, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si le interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video van a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo se ponen en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. ¿Vale, cariño? Muy bien, corazón. Richard, ¿hay música? Claro que hay música, cariño. Me he actualizado, ¿vale? De vez en cuando, de vez en cuando me actualizo, cariño, de vez en cuando. Primer mensaje del oráculo, mi querido Géminis. Dice: el número 35 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Guapa, guapo. El corazón fiel, mi querido Géminis. ¿Qué me quieren decir con esto el oráculo? Pase lo que pase, mi querido Géminis, nunca cambies tu esencia, tu forma de ser, porque esto es lo que te hace especial, cariño, ¿vale? Entonces, sigue botando veneno, corazón. Por Dios. Cariño, no cambies, ¿vale? Yo sé que el mundo no es fácil. Yo sé que la vida tiene sus momentos buenos, sus momentos malos. A veces de repente inclusive reniegas. ¿Qué estoy haciendo en esta vida? Vivir, vivir, corazón, ¿vale? Eso es lo que tú estás haciendo en esta vida. Quiero que entiendas, Géminis, que lo que a ti te hace hermosa, lo que a ti te hace hermoso, lo que a ti te hace bello y bella, es tu forma de ser, cariño. Hasta el cielo se oculta por ti, cariño. Muy bien. Vamos a continuar. Así salgo más morenito, ¿vale? Muy bien. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Géminis. Carta guía, carta consejo para mi querido Géminis. Corazón, gracias por tu apoyo. Volvió a salir el sol. Es inestable como tu vida, el clima, cariño. Uy, otra vez se ocultó. La carta de la templanza, mi querido Géminis, me está diciendo: siento que vas a estar muy espiritual. Siento que vas a ser como el mediador o la mediadora para que exista paz, lo que es en tu vida, con los demás, etcétera, etcétera. Hay una persona, mi querido Géminis, que quiere abrazarte, que quiere apachucharte, cariño, que quiere decirte: mi pequeña cascabel, te amo, corazón. Puede ser que muchos de vosotros también están lidiando con un Sagitario o un Acuario, pero sobre todo Géminis. Tienes que estar atento a las señales que te entrega lo que es el universo, que te entrega lo que es Dios, ¿vale? Tus guías. Porque la carta de la templanza es una carta muy espiritual. Voy a sacarte más signos. Aries, Leo, otro Géminis, Libra. Muy bien, corazón de melón. Te enseño las cartitas, cariño. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? Mi bichota, mi bichote. Ay, por Dios. Esa es parte de la música, lo que me ha actualizado. Vamos a ver iniciales. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. A ver, la letra F, el Kevin, la letra O, la letra M o W, la letra H, muy bien, corazón de melón. Vamos a ver qué me quieren decir los ángeles del amor para vosotros con mucha fe. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios y el Universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el Universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. Dicen, corazón, libérese, me está diciendo. Es hora de retomar el control de tu vida. ¿Sabes qué siento, Géminis? Siento que o estás atrapado o atrapada en el recuerdo de una persona, o posiblemente lo que pasó con esa relación, cariño, te marcó tanto que te cuesta volver a empezar otra vez en tu vida. El otro mensaje también, cariño, puede ser que tú me digas: Richard, estoy con pareja, pero hay una persona que siempre me acosa, hay una persona que siempre me acecha. Cariño, eres víctima de tu belleza, mi querido Géminis. Entonces, corazón, no te compliques la vida. Si esta persona te está acosando, lo demandas. Si a lo mejor de repente no puedes rehacer tu vida porque no olvidas a Pepe Lucho, pasa página ya. Richard Lalupe, pues pasa página ya. Pasa página. Libérate, me están diciendo, ¿vale? La suerte te acompaña. Muy bien. Quiero que cierres tus ojitos hechiceros
todo lo que tú visualices con el palo de lluvia es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Empezamos, cariño. Muy bien. Richard, ¿la música cuál es? Ay, corazón. ¿Quieres que te sea sincero? Me siento identificado con esa música, de verdad. Dios mío. Para la competencia, cariño, para la competencia. Tú ya me entiendes ya. Cuando escuches, lo vas a entender. ¿Vale? Muy bien. Empezamos, cariño. Cierra tus ojitos. Muy bien, corazón, muy bien. Mi querido Géminis, la primera imagen que yo he tenido, he visto como si fuera el Titanic, te soy sincero, ¿vale? Que se está hundiendo, pero parte de la embarcación veo que está lo que es a flote, perdón, veo que está a flote, cariño. Entonces, luego la otra imagen que he visto, mi querido Géminis, veo una mano, pero la mano es como si fuera de una persona de raza negra, ¿vale? Y que te entrega como una flor, mi querido Géminis. Entonces, yo siento, Géminis, que muchos de vosotros posiblemente en algún momento reniegan o están renegando de por qué te pasan las cosas que te están pasando actualmente. Siento esto, ¿vale? Y muchos de vosotros, mi querido Géminis, están perdiendo lo que es su fe, están perdiendo lo que es la confianza. Por eso que me dices, sé tú mismo, cariño. Mi querido Géminis, esa mano que te entrega lo que es una flor, prácticamente te está diciendo, has tenido que pasar por todo lo que tú has pasado. ¿Para qué? Para que exista lo que es un despertar en tu vida, cariño. Para que te vuelvas más fuerte, para que te vuelvas más sabia. Todo tiene un porqué, Géminis. Nada es por casualidad lo que es en nuestras vidas. Lo que tú de repente creías como algo catastrófico, Richard, Pepelucho, Richard, desde que se fue Pepelucho, Richard, desde que se fue ese sapo, por no decir otra palabra, no he podido ser feliz. Me marcó Richard, me marcó como si fuera una vaca. Como si fuera una vaca. Me marcó Richard. No puedo rehacer mi vida, no tengo confianza, todo me va mal, etcétera, etcétera. Corazón, esto es porque tú estás pensando en ello, porque tu energía te dice, esto es así. Cariño, ¿te ha pasado, mi querido Géminis, que muchas veces cuando tú de repente en tu cabecita dices, hoy no sé por qué siento que me van a robar y al final te roban? ¿Por qué, cariño? Porque tu energía es tan fuerte que tú estás diciendo al universo que tú quieres eso. Tú necesitas que alguien te robe. Por eso que muchas veces cuando vosotros están teniendo de repente algún tipo de miedo, de duda, no pienses en eso, cariño. Desconecta. Desconecta. ¿Por qué? Porque si no lo envías mensaje al universo para que te llegue todo lo malo. Entonces, tú de repente me dices, Richard, cada vez que yo me cruzo con él o con ella, con esa persona que te ha causado daño, tu vida es un desastre, cariño. Ese día te sale todo mal, hasta tu sopa se quema, cariño. ¿Por qué? Porque estás con esa mala vibra, porque estás con esa mala energía. Entonces, cariño, cambia el chip. Cambia el chip. No tienes por qué centrarte en la parte negativa. Tómalo como un aprendizaje. Richard, pues no es justo porque yo te conozco, Géminis. ¿Tú crees que esto debe ser para mí? No, yo no me merezco esto, Richard. Yo no me merezco porque yo soy una persona buena. Yo no digo que no seas una persona buena. Tómalo como un aprendizaje. Si tú estás viviendo esta situación es porque te faltaba aprender algo. Por eso que nosotros vamos reencarnando vida tras vida tras vida para poder aprender, cariño, lo que a lo mejor de repente en otra vida no hemos podido experimentar. No quiere decir que tú seas mala, que tú seas buena. No, simplemente es un aprendizaje. Porque yo te conozco, Géminis, te conozco. Richard, no es justo. Entonces quiere decir que a mí me va a pasar todo lo malo. No, cariño. Simplemente es algo que tienes que aprender. Deja de botar veneno. Yo no tengo la culpa, cariño, de lo que te está pasando en estos momentos. Yo no soy culpable. Tú eres culpable. ¿Por qué, Richard, yo soy culpable? Yo no quiero sufrir, Richard. Ahora te voy a decir por qué.
Mira, vamos a hablar como se dice, no vamos a sacar la careta, ¿vale? Vamos a sacar veneno ahora, cariño. Tú y yo vamos a soltar todo el veneno que existe. Géminis, tú ya me entiendes, ¿vale? Mi querido Géminis, cuando tú conoces a una persona y tú te enamoras de Pepelucho de la Lupe, Dios no te dice que tú estés con ese hombre, con esa mujer. Tú estás decidiendo. Ahí ya tenemos un punto, cariño. El otro punto. La persona puede fingir una temporada, cariño, de ser buena persona, de ser amable, te quiere, te ama, etcétera, etcétera. Pero la persona, estoy seguro, no puede aguantar más de un año o más de 2 años, cariño. No puede aguantar. Luego saca las garras, mi querido Géminis. Pero ¿sabes qué pasa? Que como tú de repente estás enamorada o enamorado, pues dejas pasar las señales. Entonces, ahí no tiene culpa ni Dios ni el universo, sino tú, mi querido Géminis, porque estás viendo lo que hay, pero dejas pasar las señales. Y no me digas que esto no pasa así, cariño. Richard, lo hago por mis hijos. Cariño, entonces, ¿quiere decir que por tus hijos tú vas a ser infeliz? No. Y tú no te has puesto a pensar, Géminis, que tus hijos de repente también son infelices con esa situación. Entonces, cariño, tienes que empezar a tomar decisiones. A la mínima que tú ves que una persona da señales, pues entonces, corazón, tienes que pasar página de esa energía. En el trabajo, en la amistad. El universo, cariño, las energías nos dicen, esto es bueno, esto es malo, pero muchas veces nos cuesta salir de nuestra zona de confort y por eso, cariño, que aguantamos mucho. Es esto, es así, mi querido Géminis, y no me digas que no. Bueno, Richard, los primeros años era perfecto, luego esta persona se empezó a portar mal, pero bueno, Richard, por mis hijos, bueno, Richard, es que no, yo lo amo. Pues entonces, ¿qué te quejas? ¿Qué te quejas, cariño? Tú has estado renunciando a muchas cosas buenas, quizá de repente por tus hijos o porque lo amas. Es tu decisión, Géminis. No tiene culpa Dios, no tiene culpa las cartas, no tiene culpa el universo. El otro punto, Géminis, nos vamos a desenmascarar, ¿vale? De una vez ya. El otro punto. Richard, quiero que vuelva Pepelucho. Y de repente Pepelucho, pues pasa una semana, pasa un año, no vuelve. Y empiezas a decir cómo se ha creído, pues cuando vuelva lo voy a tirar la puerta en la cara, seguro que está con la otra, yo lo he visto, mientras que yo estoy sufriendo. Cariño, cariño, eso es mala energía. Eso es mala energía, eso es mala vibra. Por eso que ese hombre o esa mujer nunca llega a lo que es a tu vida, porque tú lo estás maldiciendo, cariño. No va a llegar a tu vida. Al contrario, tú tienes que decir, bueno, que sea feliz, espero que todo se ponga en orden, ya llegará lo que tenga que llegar para mi vida, lo dejo a Dios, lo dejo al universo, pero no estés sufriendo, no estés llorando, no estés maldiciendo, tienes que empezar a continuar tu vida y verás que esta persona vuelve otra vez, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Es que de verdad, Géminis, a veces tiene que aparecer alguien que te diga las cosas como son, ¿vale, guapa? Vamos a ver, o guapo, el Tarot TV Series. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Mi querido Géminis, que Dios universo me ayude, mi querido Géminis. Me sale lo que es la carta del Caballero de Copas, la carta del 2 de Copas, la carta también del Sacerdote y la carta del 3 de Copas. Muy bien, mi querido Géminis, te noto en plan Sherlock Holmes. Ay, por Dios. Por no decir que estás en plan chismoso, es esto. Siento, mi querido Géminis, que estás buscando información. ¿Te gustaría saber cuáles son sus intenciones de ese hombre o de esa mujer? Que si te quiere, que si no te quiere, etcétera, etcétera. Pero como yo siempre digo, cariño, el que la sigue la consigue. Nunca busque los 5 pies al gato porque lo vas a encontrar. Muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente también te has enterado que esa persona, cariño, aparte que está saliendo contigo, está saliendo con otro o con otra. Tú has buscado y lo has encontrado. Para otro grupo, mi querido Géminis, posiblemente te vas a enterar que tú eres el único hombre de su vida, la única mujer de su vida, porque te veo también celebrando. Pero cariño, si tú confías en ese hombre, en esa mujer, entonces, ¿por qué estás buscando información? Quiere decir que algo no marcha bien. Y si tú estás dudando, mi querido Géminis, tenlo por seguro que las cosas no te van a ir bien, ¿vale? Tienes que creer en esa relación. Voy a tomar mi agua. Tienes que creer, ¿vale? Porque siento que muchos de vosotros no están seguros con los sentimientos de él o de ella.
no estás seguro, ¿ves? Estás buscando información, lo que es en el internet, la computadora, y vas a descubrir algo, cariño. Y aquí está también lo que es celebración. Muy bien, vamos a ver qué nos dice economía. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios Universo me ayude, mi querido Géminis. Economía. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver, economía. Tenemos lo que es la carta del As de Oros, tenemos lo que es la carta también del 4 de Oros, la carta de la Reina de Espadas y la carta del Rey de Oros. Muy bien. Siento, mi querido Géminis, que vas a pedir apoyo económico o posiblemente asesoramiento para que tu economía mejore. Siento que te van a apoyar, siento que te van a asesorar, pero tú también tienes que poner de tu parte, ¿vale? Porque posiblemente las personas que te van a asesorar, las personas que te van a apoyar, puede ser que no van a poder lo que es al 100%, entonces tienes que poner también de tu parte. Tenemos lo que es la carta de Rey de Oros. Luego de esta situación, mi querido Géminis, tenlo por seguro que el dinero va a llegar como Dios manda. Bendiciones, corazón. Te enseño las cartitas. Vamos a ver. Solteros y solteras. Vamos a ver, mi querido Géminis. Richa la música. Ay, por Dios, corazón. Ahora te lo canto, ¿vale? ¿Tú has escuchado la música nueva de Karol G, S91? Ay, por Dios, Richard, ¿cómo te has atrevido a tanto? Para que veas, corazón. Yo soy así de atrevido. Solteros y solteras, la carta del 10 de espadas, la carta también del caballero de copas, la carta del rey de copas, cariño, y cierras con la carta del 4 de bastos. Ay, de verdad, corazón, no sales de una y te metes en otra, sinceramente. ¿Quién te entiende a ti? ¿Estás loca? ¿Estás loco? ¿Quién te entiende? Muchos de vosotros, mi querido Géminis, veo que posiblemente te llevaste lo que es una decepción con una persona. Tocaste fondo, porque tenemos la carta del 10 de espadas, ¿vale? Pero sin embargo, corazón, viene una persona nueva a decirte que quiere lo que es una oportunidad contigo. Pero veo, mi querido Géminis, como yo siempre digo, a veces son como los perros de hortelano, no comen y dejan comer. Cuando viene lo que es una persona nueva, también aparece una persona del pasado. Y entonces, cariño, tú vas a estar como Doña Flor y sus dos maridos, cariño. ¿Por qué? Porque te veo con una aventura. Bueno, Richard, yo no pedí esto. Ellos llegaron solos. Vas a estar con la persona nueva y también vas a estar con el pasado. Ay, de verdad. Por eso te digo, Géminis, no sales de una y te metes en otra. ¿Quién te entiende, guapa? ¿Quién te entiende, guapo? Muy bien. La música es de Karol G. A lo mejor lo has escuchado, corazón. Es así, ¿vale? Quieren ser como yo, ya los vi, pero el flow no está a la venta. Yo lo siento, pero el flow no está a la venta. No, no, no se vende ni se presta. Desde lejos se los ve. Quieren ser como yo, ya los vi, pero el flow no está a la venta. Yo lo siento, pero el flow no está a la venta. No, no, no se vende ni se presta. La ya está rompiendo en lo que se espera, y yo sé que a muchos les desespera. De todo el estilo, de toda manera, parezco Goku con las 7 esferas. Ay, por Dios, cariño, me encanta. Quieren ser como yo, pero hay una parte que me encanta más, ¿vale? Aparte de la ya está rompiendo en lo que se espera, y yo sé que a muchos les desespera. De todo el estilo, de todas las maneras, parezco Goku con las 7 esferas, cariño, para mi competencia también. Pero lo que me encanta es esto. Richard, no botes veneno. No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, pues 1000 caerán a tu derecha y 10,000 a tu izquierda, pero a ti nada te pasará. ¡Ay, por Dios, me encanta! Karol G, corazón, has dictado lo que es un salmo. Me encanta, corazón. Muy bien, esa era la música. Espero que lo busques, ¿vale? Espero. Y díganlo a Karol G, hay un tarotista loco que ha cantado tu música. Que me salude, bichota. Muy bien, las características, corazón. Vamos a ver las características, mi querido Géminis. Que Dios Universo me ayude. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, ahora salió el sol, ¿vale? Hay una persona que quiere una oportunidad contigo. Esta persona en su momento, cariño, posiblemente, yo que sé, te traicionó, te engañó.
Es una persona que le encanta mucho lo que es el mar, ¿vale? Es una persona que utiliza boina o gorra. Esta persona, cariño, te dice que quiere hablar contigo. La carta también del caballero de bastos. Hay una persona que te llama mucho la atención. Esta persona tranquilamente es de elemento fuego, especialmente lo que es un Sagitario. Siento que muchos de vosotros se van a conocer lo que es en un compromiso, o posiblemente puede ser lo que es una fiesta o cuando tú te vas de vacaciones. Piel blanca, cabello negro, cabello castaño. La carta del 10 de espadas y tenemos lo que es la carta del diablo. Con una persona, cariño, con la cual de repente tú tuviste lo que es una aventura, pero esta persona pues no dio lo que es señales de vida, te utilizó como plato de quinceañera, te comió, te desechó y ya está, cariño. Siento que esa persona que no daba señales de vida se pone en contacto contigo otra vez, mi querido Géminis. Bendiciones, cariño. Quieren ser como yo, ya lo sé, pero el flow no está a la venta. Yo lo siento, pero el flow no está a la venta. Ay, por Dios. Hasta la vista, cariño. Sé feliz.